Los gemelos del millonario nacieron paralíticos, pero una niña humilde hace lo imposible. Ni la fortuna, ni los médicos consiguieron curar a sus hijos, pero una niña sencilla llegó y desafió la lógica con amor. Y cuando el milagro ocurrió, el millonario rompió en llanto. ¿Qué crees que va a pasar en esta historia? Comenta y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Agustín Mendoza era el tipo de hombre que causaba temor y admiración al mismo tiempo. A sus 62 años, llevaba en el rostro las marcas de quien ha vencido batallas que pocos se atreverían a enfrentar. La barba, siempre impecablemente recortada, enmarcaba un semblante austero, con ojos castaños que parecían ver más allá de las apariencias y que por eso mismo intimidaban a cualquiera que intentara esconder segundas intenciones. Su pelo canoso, cortado con precisión militar, completaba la imagen de disciplina que había cultivado durante décadas. Nacido en un suburbio de Madrid, Agustín conoció el hambre antes incluso de saber pronunciar la palabra. Hijo de una lavandera y de un padre que desapareció antes de su nacimiento, creció viendo a su madre, doña Clara, dejándose la espalda sobre pilas de ropa ajena para garantizar que tuviera al menos una comida diaria. La chabola de madera donde vivían, en un asentamiento irregular a orillas del río Manzanares, se inundaba con cada tormenta de verano. Agustín tenía solo 7 años cuando lo perdió todo por primera vez. La corriente se llevó no solo los pocos muebles y electrodomésticos que poseían, sino también las fotografías, el único registro material que tenían de momentos felices. Aquel día, mientras observaba a su madre llorar silenciosamente entre los escombros, el niño hizo un juramento silencioso. Jamás volvería a ser víctima de las circunstancias. A partir de ese momento, cada céntimo que conseguía era guardado como si fuera oro. Vendía caramelos en los semáforos, recogía latas, repartía folletos. En la adolescencia ya trabajaba como recadero durante el día y estudiaba por la noche. Dormía solo 4 horas, un hábito que mantuvo a lo largo de toda su vida. Su ingreso en la Facultad de Administración de Empresas fue el resultado de 3 años consecutivos intentando conseguir una beca completa. Cuando finalmente la obtuvo, convirtió cada clase en una oportunidad de oro. Mientras otros jóvenes disfrutaban de la vida universitaria, Agustín montaba pequeños negocios paralelos, invertía en acciones modestas, creaba hojas de cálculo de crecimiento. A los 25 años ya poseía su primera empresa de logística, consiguiendo contratos con pequeños comercios del barrio. A los 30, ya dirigía una flota de 50 camiones. A los 40, el Grupo Mendoza se había expandido al sector inmobiliario, la tecnología y el agronegocio. A las revistas especializadas les encantaba contar su historia como un ejemplo del clásico hombre hecho a sí mismo español, el niño pobre que construyó un imperio desde cero. Pero pocos sabían el precio que Agustín había pagado por su ascenso. Los 2 matrimonios fracasados, la distancia con los pocos amigos de la infancia, las noches en vela. Incluso su madre, por quien había hecho todo aquello, apenas pudo disfrutar del confort que su hijo le proporcionó. Doña Clara falleció de un infarto fulminante, pocos meses después de mudarse a la casa de lujo que Agustín había comprado especialmente para ella. La soledad parecía ser el precio inevitable del éxito, hasta que conoció a Elena, 20 años más joven que él, directora de marketing de una empresa recién adquirida por el grupo. Elena era todo lo que Agustín no era, espontánea, artística, llena de ideales sociales. La boda sorprendió a todos. En pocos meses de relación, ella consiguió lo que nadie había logrado en décadas: humanizar a Agustín Mendoza. Por primera vez, el empresario redujo su jornada laboral. Empezó a viajar por placer, no solo por negocios. En cenas corporativas, de vez en cuando se le veía sonreír genuinamente. Cuando Elena se quedó embarazada, Agustín sintió algo que jamás había experimentado: miedo. No el tipo de miedo calculado que sentía al cerrar grandes negocios, sino un terror primitivo, visceral. ¿Y si no sabía ser padre?
Izzy repetía errores que ni siquiera sabía que podría cometer. Elena, con su calma habitual, le cogía las manos y le decía: «Construiste un imperio de la nada. Criar a un niño con amor es mucho más sencillo». La noticia de Minevent, que serían gemelos, llegó en el 4º mes de gestación. Un niño y una niña. Agustín inmediatamente comenzó a planificar el futuro de sus hijos como planificaba sus negocios. La habitación, decorada por los mejores diseñadores del país, tenía 2 cunas artesanales, hechas de maderas nobles con detalles en oro. La ropa traída de boutiques exclusivas de París y Milán. El pediatra, formado en Harvard, fue contratado en exclusiva 6 meses antes del parto. Todo era excesivo, pero Agustín no conocía otra forma de amar. Elena se reía de la exageración de su marido, pero se lo permitía. Sabía que cada regalo caro, cada preparativo milimétricamente calculado, era la forma que él había encontrado para expresar el amor que nunca había aprendido a verbalizar. El embarazo transcurrió sin mayores sobresaltos. Exámenes de rutina, ecografías, todo indicaba que los bebés nacerían perfectamente sanos. Sin embargo, al cumplir los 8 meses, Elena comenzó a sentir dolores intensos. Se realizó una cesárea de emergencia. Miguel y Marina nacieron prematuros, pero aparentemente estables. Las primeras señales surgieron sutilmente. Mientras otros bebés de la UCI neonatal reaccionaban a estímulos, lloraban, movían brazos y piernas, los gemelos permanecían extrañamente quietos. Es normal en prematuros, aseguraban los médicos. Se desarrollarán a su propio ritmo. Agustín y Elena se aferraban a esa esperanza, contando los días para llevar a sus hijos a casa. Finalmente, después de 40 días de ingreso, la familia Mendoza estaba completa en su hogar. La mansión en el barrio de Salamanca, una de las zonas más exclusivas de Madrid, había sido totalmente adaptada para recibir a los bebés. Enfermeros se turnaban, monitorizando cada suspiro de los niños. Elena intentaba establecer una rutina que se acercara a la normalidad, pero algo seguía siendo extraño. Miguel y Marina no reaccionaban a las cosquillas, no seguían movimientos, con los ojos no esbozaban sonrisas. A los 3 meses, la pediatra sugirió una consulta con un neurólogo, solo por precaución. Se realizaron pruebas, se consultó a especialistas. El diagnóstico, cuando finalmente llegó, cayó como una sentencia de muerte. Síndrome de enclaustramiento congénito, una condición neurológica rarísima, caracterizada por una parálisis casi completa del cuerpo, con preservación de la conciencia y la capacidad cognitiva. En términos sencillos, los gemelos estarían para siempre prisioneros en sus propios cuerpos, capaces de sentir, oír, ver y comprender todo a su alrededor, pero incapaces de expresarse o moverse voluntariamente. «No hay cura conocida», explicó el médico, en una sala aséptica de uno de los hospitales más caros del país. «Podemos ofrecer tratamientos paliativos, terapias para evitar complicaciones secundarias, pero necesitan prepararse para una vida de cuidados intensivos». Agustín Mendoza, el hombre que nunca aceptaba un no por respuesta, se negó a creerlo. «Tiene que haber algo que se pueda hacer», insistía, agarrándose a la bata del médico. «El dinero no es un problema. Podemos ir a cualquier parte del mundo, contratar a los mejores profesionales». Y eso fue exactamente lo que hizo en los meses siguientes. Volaron a Boston, Londres, Tokio, consultaron a especialistas en neurología infantil, terapias experimentales, medicina alternativa. Nada ofreció más que esperanzas vagas. En el fondo, todos decían lo mismo: aprendan a convivir con la condición. Elena intentaba mantenerse fuerte, pero el golpe fue demasiado brutal. Gradualmente, se fue distanciando de los niños, incapaz de lidiar con el dolor de mirar a sus hijos y no recibir una sonrisa a cambio. Pasaba horas en su habitación, medicada. Agustín observaba, impotente, el derrumbe de su último pilar emocional. 6 meses después del diagnóstico, Elena pidió el divorcio. «Ya no puedo respirar en esta casa», fue todo lo que dijo antes de marcharse, dejando atrás no solo a su marido,
sino también a los hijos que jamás la conocerían de verdad. Para Agustín fue el golpe final. El hombre que siempre lo había controlado todo, ahora se encontraba completamente a la deriva. La culpa lo consumía. Tal vez fuera un castigo por su ambición desmedida, por haber puesto el trabajo por encima de todo durante décadas. Tal vez hubiera algún pecado ancestral que se pagaba a través de sus hijos. Pensamientos irracionales se apoderaban de su mente, especialmente en las madrugadas de insomnio. Gradualmente se fue alejando de los negocios. Las reuniones se cancelaban, las decisiones se posponían. Los accionistas comenzaron a preocuparse. El imperio que había construido empezaba a mostrar pequeñas grietas. A Agustín no le importaba. Trasladó su oficina a casa, convirtiendo una de las salas de la mansión en un centro médico de última generación. Contrató a un equipo permanente, enfermeros, fisioterapeutas, logopedas, todos profesionales de renombre, con experiencia internacional. Todos fríos y técnicos, tratando a Miguel y Marina como casos clínicos, no como niños. La mansión, antes pensada para ser un hogar, se transformó en algo entre un hospital y una fortaleza. Las ventanas fueron equipadas con filtros especiales que controlaban la entrada de luz. El aire era purificado por sistemas importados de Suiza. Cada habitación tenía monitores conectados 24 horas al día, registrando signos vitales, calidad del aire, temperatura. Ya no había colores vibrantes, objetos personales, calor humano. Todo era blanco, gris, metálico. En el centro de este sistema perfectamente organizado, pero desprovisto de alma, estaban Miguel y Marina. A los 2 años, eran como pequeños muñecos de porcelana. La piel pálida, casi translúcida, el pelo castaño, siempre impecablemente peinado por las enfermeras. Los ojos, idénticos a los de Elena, grandes y expresivos, la única parte de sus cuerpos que parecía realmente viva. Permanecían acostados en camas hospitalarias adaptadas, rodeados de máquinas que monitorizaban cada latido del corazón, cada respiración. Agustín pasaba horas al lado de sus hijos, les leía libros de negocios, biografías de grandes líderes, noticias económicas, temas que le eran familiares, pero que sonaban absurdamente fuera de lugar en ese contexto. No sabía contar cuentos infantiles, poner voces graciosas, cantar nanas. Aún así, era su forma de estar presente, de intentar establecer algún tipo de conexión. A veces, sentado entre las 2 camas, se permitía llorar silenciosamente. Las lágrimas corrían por su rostro envejecido, mientras observaba aquellas 2 vidas que había ayudado a crear, pero que permanecían tan distantes como las estrellas. «Perdonadme», susurraba, sin saber si sus hijos podían comprenderlo. «Perdonadme por no poder salvaros». Fue en este escenario de desesperación controlada que llegó Luisa Campos. A sus 24 años, venida de una zona rural de Extremadura, no tenía ninguno de los atributos que Agustín valoraba en los profesionales. No poseía títulos de universidades de renombre, no hablaba idiomas extranjeros, no tenía experiencia en grandes ciudades. Fue contratada casi por accidente para sustituir temporalmente a una de las auxiliares de enfermería que había cogido la baja médica. Su currículum solo mostraba un curso de técnico de enfermería en una escuela modesta de Cáceres y 2 años de trabajo voluntario en una institución para niños con discapacidad en la misma ciudad. Lo que el papel no mostraba era su aguda intuición, su empatía natural y sobre todo su negativa a aceptar las limitaciones como definitivas. El primer día recibió una lista detallada de procedimientos a seguir con los gemelos: horarios para la medicación, alimentación por sonda, fisioterapia pasiva, cambios posturales para evitar escaras, una rutina mecánica calculada al minuto. Luisa escuchó atentamente las instrucciones de la enfermera jefa, la doctora Marisa, una mujer de unos 50 años, eficiente y fría. «Lo más importante es mantener la rutina», enfatizó la doctora Marisa. «Cualquier alteración, por pequeña que sea, debe ser reportada inmediatamente. El señor Mendoza no tolera la improvisación». Luisa asintió en silencio, absorbiendo no solo las palabras,
sino el ambiente a su alrededor, la ausencia de fotos en las paredes, la luz artificial que nunca variaba de intensidad, el silencio opresivo roto solo por los pitidos constantes de las máquinas. Algo estaba profundamente mal en ese lugar, y no era solo la condición de los gemelos. Su primer contacto con Miguel y Marina fue durante el baño de la tarde. Observó cómo la técnico de enfermería realizaba la tarea, eficiente, higiénica y completamente desprovista de calor humano. Los niños eran manejados como objetos frágiles, no como seres humanos. No había conversaciones, canciones, juegos, solo el ruido del agua e instrucciones ocasionales intercambiadas entre el equipo. Cuando llegó su turno de ayudar, Luisa instintivamente comenzó a cantar. Una canción sencilla que su abuela le cantaba durante su infancia en Extremadura. Su voz, suave y melodiosa, resonó en el baño estéril, provocando miradas de reprobación del equipo. Ignorándolos, continuó cantando mientras ayudaba a secar al pequeño Miguel. Fue entonces cuando notó algo sutil, casi imperceptible. El ritmo de su respiración parecía sincronizado con la melodía. «Está reaccionando a la música», comentó entusiasmada. «Son solo reflejos involuntarios», cortó la doctora Marisa. «Ya hemos visto eso antes, no significa nada». Luisa se mordió los labios para contener la respuesta. Algo le decía que había mucho más sucediendo dentro de aquellos pequeños cuerpos inmóviles de lo que el equipo médico admitía. Decidió observar más atentamente en los próximos días. Y eso fue exactamente lo que hizo. Durante sus horas de trabajo, prestaba atención a cada mínima reacción de los gemelos, la forma en que las pupilas se dilataban cuando les hablaba, el modo en que la frecuencia cardíaca de Marina se alteraba ligeramente cuando escuchaba ciertas historias. Pequeñas señales que pasaban desapercibidas para los sofisticados equipos y los ojos entrenados, pero fríos, del equipo médico. Poco a poco, comenzó a introducir pequeños cambios en su rutina con los niños. Ponía gotas de aceites esenciales en sus manos antes de tocarles la cara, para que sintieran aromas diferentes. Les susurraba historias mientras realizaba los procedimientos obligatorios. Durante los ejercicios pasivos, describía los movimientos que estaba haciendo, como si estuviera enseñando a los gemelos a bailar. «Ahora vamos a doblar el brazo de Miguel», como si estuviera saludando para decir «hola», decía, con una naturalidad que hacía parecer que el niño realmente podría hacer el movimiento por sí mismo algún día. El equipo la consideraba excéntrica, pero inofensiva. Agustín Mendoza, en las raras ocasiones en que coincidían en las habitaciones de los gemelos, apenas notaba su presencia. El empresario parecía cada vez más una sombra de sí mismo. El pelo, ahora completamente blanco, la ropa, antes impecable, a menudo arrugada, los ojos opacos como cristales empañados. Pasaba buena parte del día encerrado en su despacho, evitando el contacto con sus hijos y con la realidad que representaban. Fue una tarde lluviosa de junio cuando todo empezó a cambiar. Luisa estaba sola con Marina, aplicándole un masaje en los pies, una técnica que había aprendido de una terapeuta holística en Cáceres. Tarareaba en voz baja una canción popular, cuando sintió algo extraordinario. El pie derecho de Marina se movió ligeramente contra su mano. Inicialmente pensó que era solo otro espasmo involuntario, común en la condición de los gemelos. Continuó el masaje, pero ahora observando atentamente. Cuando llegó a un punto específico, cerca del talón, el movimiento se repitió. No era aleatorio, era una respuesta. «Marina, ¿puedes oírme, cariño? Si puedes, intenta mover el pie otra vez», pidió, con el corazón acelerado. Pasaron segundos, que parecieron una eternidad. Entonces el milagro ocurrió de nuevo. Un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero definitivamente intencional. Las lágrimas empañaron la visión de Luisa. Durante meses, todos habían tratado a los gemelos como conchas vacías, cuerpos sin agencia o conciencia activa. Pero ella siempre había sabido,
en su corazón, que había mucho más dentro de aquellos niños de Mindonesium, lo que los médicos podían detectar. «Eso es, mi amor, lo conseguiste», exclamó besando la frente de la niña. «Ahora vamos a enseñarle a todo el mundo lo que puedes hacer». Corrió a llamar a la doctora Marisa, que observó con escepticismo los intentos de Luisa de reproducir el fenómeno. Después de varios intentos sin éxito, la médica suspiró impaciente. «Luisa, entiendo tu entusiasmo, pero tenemos que ser realistas. La condición de los gemelos es irreversible. Las falsas esperanzas solo lo hacen todo más difícil para todos, especialmente para el señor Mendoza». «No son falsas esperanzas», insistió Luisa con una firmeza que la sorprendió a sí misma. «Lo vi. Respondió a un estímulo específico. Tenemos que seguir intentándolo». «¿Qué está pasando aquí?». La voz grave de Agustín Mendoza resonó desde la puerta. El empresario rara vez aparecía a esa hora. Tenía reuniones virtuales con la junta directiva del grupo, aunque ahora fueran más escasas y cortas. «Señor Mendoza», se adelantó la doctora Marisa en tono conciliador. «No es nada de lo que deba preocuparse. La señorita Campos está solo un poco entusiasmada con un espasmo muscular de Marina». «No fue un espasmo», replicó Luisa, enfrentando la mirada severa de la médica. Se volvió hacia Agustín sintiendo el peso de la mirada de aquel hombre que inspiraba respeto y miedo a partes iguales. «Señor Mendoza», su hija respondió a un estímulo táctil. Movió el pie deliberadamente. «Creo que está intentando comunicarse con nosotros». Agustín permaneció en silencio, mirando a su hija inmóvil en su cama. Por un breve momento, Luisa vio algo en sus ojos. Un destello de esperanza, rápidamente reemplazado por el dolor familiar. «La doctora Marisa tiene razón», dijo finalmente con voz cansada. «Ya hemos pasado por esto antes. Hemos consultado a los mejores especialistas del mundo. La condición de mis hijos no tiene cura ni tratamiento efectivo». «Pero, señor», insistió Luisa, incapaz de contenerse, «¿y si son más conscientes de lo que pensamos? ¿Y si podemos establecer algún tipo de comunicación, aunque sea mínima?» Agustín la miró fijamente durante un largo momento, como si realmente la viera por primera vez. No como una empleada anónima más en un equipo de decenas, sino como un ser humano con ideas propias. «¿Eres nueva aquí, verdad?», preguntó, con una curiosidad genuina que no demostraba desde hacía mucho tiempo. «Sí, señor. Estoy sustituyendo a la enfermera Claudia desde hace 2 semanas. ¿Y qué te hace pensar que sabes más sobre la condición de mis hijos que especialistas con décadas de experiencia?» La pregunta era directa, pero no agresiva. Había una apertura allí, una pequeña grieta en la armadura que Agustín había construido a su alrededor. «No digo que sepa más, señor», respondió Luisa honestamente. «Solo creo que, a veces, cuando tratamos con casos como los de Miguel y Marina, necesitamos mirar más allá de los números, los diagnósticos y las estadísticas. Cada ser humano es único, y la ciencia todavía tiene mucho que aprender sobre el cerebro y sus capacidades». Hubo un silencio pensativo. Agustín miró a su hija, luego a Luisa y finalmente a la doctora Marisa. «Sigue observando», dijo, por fin. «Si notas cualquier otra respuesta, infórmame inmediatamente». Con eso se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando en el aire una sensación extraña. No era exactamente esperanza, pero quizás el primer cuestionamiento genuino en mucho tiempo. Esa noche, Luisa apenas pudo dormir en su pequeño apartamento alquilado en un barrio obrero de Madrid, al que tardaba casi 2 horas en llegar cada día. Su mente bullía de ideas, de posibilidades. Si Marina había respondido una vez, podría responder de nuevo. ¿Y si Miguel también podía? ¿Qué otros métodos podrían probarse para establecer comunicación? Al día siguiente, llegó al trabajo decidida. Ignorando las miradas escépticas del equipo, comenzó a implementar pequeños cambios en la rutina de los gemelos. Trajo una radio pequeña y puso músicas variadas durante los procedimientos. Notó que ciertas melodías parecían calmar a Miguel, mientras que otras aceleraban ligeramente sus latidos. Introdujo diferentes texturas, telas suaves, esponjas con relieve, plumas.
pasándolas delicadamente por los brazos y piernas de los niños. La doctora Marisa observaba con desconfianza, pero no interfería directamente. Tal vez por respeto a las instrucciones de Agustín, tal vez por una curiosidad reticente. Los demás miembros del equipo se dividían entre los que consideraban a Luisa una soñadora ingenua y los que secretamente deseaban que tuviera razón. Pasó una semana sin grandes avances. Luisa comenzaba a preguntarse si no se había imaginado el movimiento de Marina. Tal vez la soledad, el cansancio de las largas jornadas, el deseo desesperado de marcar la diferencia habían creado una ilusión en su mente. Fue entonces cuando ocurrió de nuevo, esta vez con Miguel. Luisa estaba tarareando en voz baja mientras aplicaba una compresa tibia en el cuello de Miguel, un procedimiento recomendado por el fisioterapeuta para prevenir contracturas. Era una canción sencilla que había aprendido de su abuela durante las tardes calurosas de Extremadura cuando recogían higos en el patio de tierra. Sin pensarlo mucho, comenzó a narrarle al niño recuerdos de su infancia. ¿Sabías, Miguel, que donde yo crecí nos subíamos a higueras tan altas que se podía ver todo el pueblo? Mi abuela decía que era peligroso, pero mi abuelo siempre encontraba la manera de ayudarme a subir cuando ella no estaba mirando. Contaba con la voz suave como el terciopelo. La mejor parte era sentir el viento en la cara allí arriba, libertad pura. Fue cuando lo notó. La pupila del niño se había dilatado. No era solo una reacción a la luz, pues ésta permanecía constante en la habitación controlada. Miguel la estaba escuchando. Más que eso, estaba reaccionando a la historia. «¿Te ha gustado eso, verdad? La historia sobre la libertad», susurró, acercándose al rostro del niño. «¿Puedes decirme que sí? Tal vez parpadeando». Los segundos que siguieron parecieron una eternidad. Luisa observaba, con el corazón casi saliéndole por la boca, los ojos del niño. Y entonces ocurrió un parpadeo, lento, deliberado, completamente diferente de los parpadeos reflejos regulares. «¡Lo conseguiste!», exclamó, sin poder contener las lágrimas. «Miguel, estás ahí dentro, ¿verdad? Puedes entenderme». Necesitaba compartirlo inmediatamente. A diferencia de la vez anterior, no iría directamente a la doctora Marisa. La médica jefa había dejado claro su escepticismo. Decidió que esta vez iría directamente a Agustín Mendoza. Después de todo, él había pedido que le informaran de cualquier avance. Encontró al empresario en su despacho, inclinado sobre informes que no parecía estar leyendo realmente. Llamó a la puerta entreabierta, sintiendo un nudo en el estómago. Nunca había estado allí, en el territorio privado de aquel hombre intimidador. «¿Señor Mendoza? ¿Puedo hablar con usted? Es sobre Miguel». Agustín levantó la vista, y Luisa se dio cuenta de cuánto había envejecido en los últimos años. Más que los 60 y pocos que tenía, parecía haber rozado los 80 de golpe. «¿Algún problema con mi hijo?», preguntó, con una preocupación genuina que rara vez dejaba traslucir. «No, señor. De hecho, es algo positivo, algo extraordinario». Luisa respiró hondo y continuó. «Miguel ha respondido a una pregunta mía, con un parpadeo». Agustín dejó las gafas de leer sobre la mesa, lentamente, como si necesitara tiempo para procesar esa información. «¿Un parpadeo?» «Sí, señor. Le estaba contando una historia sobre la libertad, sobre subirse a los árboles de niño. Me di cuenta de que sus pupilas se dilataron. Entonces le pregunté si le había gustado, y le pedí que parpadeara si la respuesta era sí. Y parpadeó, señor. De forma deliberada, no refleja». El empresario permaneció en silencio por un momento que pareció interminable. Después se levantó con una energía que no demostraba desde hacía tiempo. «Muéstramelo», dijo simplemente. De vuelta en la habitación, Luisa sintió una presión enorme. ¿Y si Miguel no respondía a nuevo? ¿Y si todo no era más que una coincidencia, una proyección de sus propios deseos? Agustín Mendoza estaba allí, de pie junto a la cama de su hijo, observando atentamente cada detalle. «Vamos a intentarlo de nuevo», dijo Luisa, inclinándose sobre Miguel. «Miguel,
¿Recuerdas la historia que te conté antes, sobre subir a los árboles? Si la recuerdas, parpadea una vez. Toda la habitación parecía haberse congelado en el tiempo. Agustín se inclinaba sobre su hijo, con los ojos fijos en los suyos. Y entonces, de forma lenta y deliberada, Miguel parpadeó. «Dios mío», susurró Agustín con la voz entrecortada. «Vamos a probar con otra pregunta», continuó Luisa, animada por el éxito. «Miguel, ¿sientes algún dolor ahora? Parpadea una vez para sí, dos para no». Siguieron dos parpadeos lentos. «¿Quieres oír otra historia? Un parpadeo para sí, dos para no». Un parpadeo claro. Agustín Mendoza cayó de rodillas junto a la cama de su hijo. Algo se había roto dentro de él. La barrera que había mantenido sus emociones bajo control durante tanto tiempo. Gruesas lágrimas corrían por su rostro mientras sostenía la mano inmóvil de Miguel. «Hijo mío», murmuraba entre sollozos, «estás ahí. Siempre has estado ahí». Luisa retrocedió discretamente, sintiendo que estaba presenciando un momento demasiado íntimo. Pero antes de que pudiera salir de la habitación, sintió la mano de Agustín sujetando su brazo. «¿Cómo lo sabías?», preguntó, con los ojos rojos fijos en los suyos. «¿Cómo te diste cuenta de lo que ningún especialista pudo ver en 2 años?» Luisa sintió el peso de esa pregunta. La respuesta vino directamente del corazón, porque miré a Miguel y Marina como niños, no como casos clínicos. Quizás los médicos estaban tan centrados en los límites de la condición que se olvidaron de buscar las posibilidades. La noticia se extendió rápidamente por la mansión. La doctora Marisa, inicialmente escéptica, tuvo que admitir que estaba presenciando algo que contradecía todas sus expectativas médicas. Organizó inmediatamente una batería de pruebas, ahora con un enfoque completamente diferente, ya no para confirmar limitaciones, sino para descubrir capacidades. En los días que siguieron, se establecieron patrones de comunicación simples, pero consistentes. Un parpadeo para sí, 2 para no. Pupilas dilatadas para mostrar interés o placer. Latidos acelerados para indicar agitación o ansiedad. Era rudimentario, pero revolucionario. Por primera vez, Miguel y Marina podían expresar, aunque mínimamente, sus estados internos, sus deseos, sus preferencias. Se descubrió que a Marina le gustaba especialmente el sonido de la guitarra, mientras que Miguel prefería historias sobre aventuras y descubrimientos. Ambos detestaban el sabor de uno de los medicamentos, administrado por sonda, y ahora podían comunicarlo. Pequeñas victorias que, para la familia Mendoza, significaban el mundo entero. Agustín se transformó casi de la noche a la mañana. La apatía dio paso a una energía febril. Comenzó a investigar sobre métodos alternativos de comunicación para personas con parálisis severa. Descubrió tecnologías de seguimiento ocular, interfaces cerebro-máquina, aplicaciones especializadas. Todo fue inmediatamente adquirido y adaptado para el uso de los gemelos. La casa, antes un mausoleo tecnológico, comenzó a cobrar vida. Agustín ordenó que se abrieran las cortinas, permitiendo la entrada de luz natural. Se introdujeron colores en los ambientes. La música comenzó a sonar en los pasillos. El perfume de flores frescas reemplazó el olor a desinfectante, pero la mayor transformación ocurrió en el propio Agustín. El hombre que siempre lo había controlado todo a su alrededor se dio cuenta, finalmente, de que había cosas que el dinero y el poder no podían comprar ni controlar. Irónicamente, fue esa percepción la que lo liberó. Por primera vez en su vida, se permitió ser guiado por otra persona. En este caso, Luisa, con su sabiduría intuitiva y su corazón abierto. «Quiero que asumas la coordinación de los cuidados de Miguel y Marina», le dijo, una semana después del descubrimiento. «La doctora Marisa seguirá siendo responsable de la parte médica, pero tú tendrás autonomía para implementar tus ideas de estimulación y comunicación». Luisa sintió el peso de esa responsabilidad. Eran vidas preciosas en sus manos. «Señor Mendoza, le agradezco la confianza, pero debo ser sincera.
No tengo formación especializada para esto. Todo lo que he hecho hasta ahora se ha basado en la intuición y en las experiencias que tuve como voluntaria. Agustín sonrió, una sonrisa genuina que hacía mucho que no visitaba su rostro. La formación se puede adquirir. Se pueden contratar instituciones de renombre para darnos soporte teórico. Pero esa intuición que mencionas, esa capacidad de ver más allá de lo obvio, eso no se enseña. Y es exactamente lo que mis hijos necesitan ahora. Y así, un nuevo capítulo comenzó en la mansión de los Mendoza. Luisa, ahora con un equipo propio y recursos casi ilimitados a su disposición, implementó un programa revolucionario de estimulación sensorial y comunicación alternativa. Se consultó a especialistas de España y del extranjero, pero siempre con la condición de que respetaran el enfoque centrado en el ser humano que ella había establecido. El primer gran avance llegó 2 meses después. Con la ayuda de un dispositivo de seguimiento ocular conectado a un ordenador especializado, Miguel consiguió seleccionar imágenes en una pantalla, demostrando sus preferencias. Así descubrieron su interés por la astronomía. Imágenes de planetas, estrellas y galaxias provocaban reacciones visibles de entusiasmo. Agustín inmediatamente transformó el techo de la habitación en una proyección del cielo nocturno que cambiaba según las constelaciones reales del mismo momento. Marina, por su parte, demostró una sensibilidad especial para los colores y las formas. Usando el mismo sistema de seguimiento, comenzó a seleccionar combinaciones de colores que formaban patrones armoniosos. Un terapeuta ocupacional especializado en arte adaptativo sugirió que podría estar expresando un talento artístico latente. «Necesita una manera de exteriorizar esto», le dijo Luisa a Agustín una tarde mientras observaban a Marina eligiendo colores en su pantalla. «Quizás algún tipo de programa que convierta el movimiento de los ojos en trazos en pintura digital». Al día siguiente, un equipo de programadores ya estaba trabajando en el desarrollo de un software personalizado. Mientras tanto, Agustín sorprendió a todos trayendo a casa un piano de cola. Fue colocado en el salón principal, donde ahora los gemelos pasaban parte del día, fuera del confinamiento de sus habitaciones hospitales. «La música y el arte estimulan áreas diferentes del cerebro», explicó. «Aunque no puedan tocar físicamente, pueden apreciar. Pueden sentir las vibraciones, pueden elegir lo que quieren escuchar». Contrató a un pianista para que tocara a diario. Clásicos, jazz, música española. Cualquier cosa que provocara reacciones positivas en sus hijos. El propio Agustín, que nunca había tenido tiempo para apreciar el arte, comenzó a descubrir un mundo nuevo a través de los ojos de sus hijos. El equipo médico original, liderado por la doctora Marisa, tuvo que adaptarse a la nueva realidad. Algunos profesionales, demasiado rígidos en sus visiones, optaron por dejar el caso. Otros abrazaron el enfoque revolucionario, dándose cuenta de que estaban presenciando algo que podría cambiar para siempre la forma en que la medicina entendía la conciencia humana. Pero no todo fueron flores. El progreso de los gemelos, aunque constante, era extremadamente lento. Había días de frustración en los que nada parecía funcionar. Momentos en los que Miguel o Marina parecían retraerse, volviendo al estado de aparente desconexión con el mundo. En esas ocasiones, Luisa sentía el peso del desánimo. ¿Y si estaban llegando a un punto muerto? ¿Y si eso era lo máximo que conseguirían? Agustín, curiosamente, se había convertido en el optimista de la pareja. Él, que siempre había sido conocido por su pragmatismo frío, ahora demostraba una fe inquebrantable en sus hijos y en el proceso. «Roma no se construyó en un día», decía, cuando notaba a Luisa desanimada. «Mi fortuna tampoco. Algunas cosas llevan tiempo y no pasa nada». Esta transformación en Agustín era quizás el mayor milagro de todos. El hombre que vivía obsesionado con los resultados inmediatos, con la eficiencia absoluta, había aprendido el valor de la paciencia. El empresario que medía el éxito en números y gráficos ahora celebraba pequeñas conquistas diarias que no podían cuantificarse. Una mañana Luisa llegó a la mansión y encontró el ambiente en un polvorín.
Uno de los enfermeros de la noche, Rodrigo, corría por los pasillos llamando a Agustín. Al parecer, Marina había desarrollado una fiebre alta durante la madrugada. Se le habían administrado antibióticos, pero la temperatura seguía subiendo. Cuando Luisa entró en la habitación, la escena le partió el corazón. Marina, normalmente con la piel de porcelana, estaba sonrojada, los ojos cerrados en un sueño inquieto. Las máquinas pitaban a su alrededor. Agustín, sentado junto a la cama, sostenía la mano de su hija como si pudiera, por pura fuerza de voluntad, transferirle su salud. «¿Qué han dicho los médicos?», preguntó Luisa, poniendo suavemente la mano en el hombro de Agustín. «Sospechan de una infección respiratoria», respondió, sin desviar la vista de su hija. «Ya han iniciado un tratamiento con antibióticos de amplio espectro. Estamos esperando los resultados de los análisis». La doctora Marisa entró en la habitación acompañada de un neumólogo que Luisa no conocía. Después de examinar a Marina y comprobar los monitores, pidieron hablar con Agustín en privado. «No», dijo él firmemente. «Cualquier cosa que tengan que decir, pueden decirla delante de Luisa. Ella es una parte fundamental de esta familia ahora». «Familia». La palabra golpeó a Luisa como un rayo. Nunca había pensado que Agustín la considerara más que una empleada, aunque especial. «Señor Mendoza», comenzó la doctora Marisa con voz grave. «La infección se está desarrollando rápidamente. Con la condición neurológica de Marina hay un riesgo significativo de complicaciones. Recomendamos trasladarla a la UCI del Hospital Ruber Internacional inmediatamente». Agustín se quedó en silencio por unos segundos, asimilando la información. «Trasladarla significa exponerla a nuevos ambientes, nuevas bacterias», ponderó. «Esta casa ha sido equipada para funcionar como un hospital. ¿No podemos tratarla aquí?» «Podríamos en circunstancias normales», respondió el neumólogo. «Pero esta no es una infección común. Necesitamos soporte avanzado, que solo un gran centro hospitalario puede ofrecer». Agustín miró a Luisa como buscando su opinión. Era un gesto sorprendente para un hombre que, pocos meses atrás, tomaba todas las decisiones solo. «Creo que debemos confiar en los médicos en este momento», dijo ella suavemente. «Marina necesita todo el apoyo posible. Estaremos con ella cada minuto». Él asintió, y los preparativos para el traslado comenzaron de inmediato. Se llamó a una ambulancia de UBI móvil. Se verificaron los equipos. Se firmaron los documentos. Durante el proceso, Miguel comenzó a mostrar claros signos de agitación en su habitación. El vínculo entre los gemelos, aunque nunca había sido verbalizado o incluso probado científicamente, parecía real. Era como si supiera que algo iba mal con su hermana. «Tenemos que explicarle lo que está pasando», insistió Luisa. «Merece saberlo». Se sentó junto a la cama de Miguel y, usando el sistema de comunicación que habían desarrollado, le explicó la situación. Que Marina estaba enferma, que necesitaba ir al hospital para recibir un tratamiento especial, que volvería en cuanto estuviera mejor. «¿Quieres mandarle algún mensaje?» En el monitor conectado al sistema de seguimiento ocular, Miguel seleccionó varias imágenes en secuencia. Una estrella, un corazón, una mano extendida. «Luz, amor y fuerza», interpretó Luisa con lágrimas en los ojos. «Es un mensaje precioso, Miguel. Se lo transmitiré a tu hermana». Marina fue trasladada al Hospital Ruber Internacional a primera hora de la tarde. Se reservó un ala entera para su ingreso, garantizando privacidad y un control riguroso de la infección. Agustín movió montañas, como siempre hacía cuando era necesario, para asegurar que todo fuera perfecto. La diferencia esta vez era que sus exigencias venían atemperadas con amabilidad y respeto por los profesionales. Los días que siguieron fueron de angustia creciente. La infección, identificada como una neumonía bacteriana resistente, no respondía a los antibióticos convencionales. La fiebre oscilaba, pero no cedía por completo. Las pruebas de imagen mostraban un compromiso creciente de los pulmones. Agustín prácticamente se mudó al hospital, durmiendo en un sofá en la habitación de Marina. Luisa se dividía entre el hospital y la mansión, donde seguía cuidando de Miguel, manteniéndolo informado sobre el estado de su hermana.
La conexión entre los tres, Agustín, Miguel y Marina, parecía más fuerte que nunca, forjada en el fuego de la adversidad. Fue durante este periodo que Luisa comenzó a notar algo curioso. Cuanto más tiempo pasaba lejos de su hermana, más Miguel mostraba signos de retracción. Los progresos en la comunicación, tan duramente conquistados, comenzaban a retroceder. Era como si, sin Marina, perdiera parte de su motivación para conectarse con el mundo. «Necesitamos reunirlos», le dijo a Agustín durante una visita al hospital. «Miguel está sufriendo con la separación y estoy segura de que Marina también». Agustín se frotó los ojos cansados. No dormía adecuadamente desde hacía días, vivía a base de café y pura determinación. «Los médicos no lo recomiendan», respondió con voz ronca. «Dicen que Miguel podría exponerse a la misma infección o traer nuevos patógenos para Marina, que tiene la inmunidad comprometida». Luisa se sentó a su lado, observando a Marina dormida, conectada a tubos y monitores. «Entiendo los riesgos médicos», dijo suavemente, «pero también veo los riesgos emocionales y psicológicos de esta separación. Miguel y Marina nunca han estado lejos el uno del otro desde que nacieron. Se comunican de formas que no comprendemos plenamente». Agustín consideró sus palabras por unos instantes. «¿Qué sugieres exactamente?» «Una visita virtual, para empezar. Podemos usar tablets con videollamada. Miguel podrá ver a Marina y ella podrá verlo a él. No es lo ideal, pero puede ayudar a ambos a sentirse conectados de nuevo». Al día siguiente, la idea se puso en práctica. En la mansión, Miguel fue posicionado de forma que tuviera una visión clara de la pantalla donde la imagen de Marina se transmitía en tiempo real. En el hospital se montó una tablet para que Marina pudiera ver a su hermano. La reacción fue inmediata e inequívoca. Los latidos de ambos, que habían estado elevados en los últimos días, comenzaron a normalizarse simultáneamente. Las expresiones faciales, siempre tan sutiles en esos rostros casi inmóviles, parecían más serenas. Era como si un circuito vital, temporalmente interrumpido, se hubiera reconectado. La doctora Marisa, que seguía los signos vitales de Marina, no pudo ocultar su sorpresa. «Es notable», comentó observando los monitores. «No hay una explicación médica convencional para esto. Es casi como si se curaran mutuamente», completó Agustín con un brillo renovado en los ojos. La videollamada, inicialmente planeada para durar solo unos minutos, se extendió por horas. Marina, que había estado febril e inquieta, parecía más tranquila. Miguel, al otro lado de la ciudad, demostraba más vivacidad en los ojos que en los días anteriores. A partir de ahí, las llamadas se convirtieron en parte de la rutina. 3 veces al día, los gemelos se encontraban virtualmente. El equipo médico, inicialmente escéptico, no podía negar los efectos positivos. La evolución clínica de Marina comenzó a mejorar, lentamente pero de forma consistente. La infección, antes resistente, comenzaba a ceder a los medicamentos. «Es como si hubiera encontrado una razón para luchar», comentó uno de los médicos durante la visita matutina. «La voluntad de vivir es un factor crucial en cualquier recuperación». Luisa sonrió sin decir nada. Había cosas que la ciencia aún no podía explicar completamente, conexiones que trascendían lo físico, que no podían medirse con máquinas ni describirse en historiales clínicos. Una semana después de la primera videollamada, Marina estaba lo suficientemente estable como para recibir el alta hospitalaria. La infección había sido controlada, aunque todavía necesitaba antibióticos y una monitorización rigurosa. Agustín, que semanas antes habría insistido en prolongar el ingreso por precaución, ahora entendía la importancia de reunir físicamente a sus hijos. El regreso a la mansión se celebró con una sencillez emocionante. Luisa había decorado el pasillo principal con globos de colores, una sorpresa para Marina, que siempre había demostrado fascinación por los colores vivos. Agustín, en un gesto que sorprendió a todos, había pasado la mañana en el jardín, recogiendo flores personalmente para la habitación de su hija. Cuando la ambulancia finalmente aparcó en la entrada de la propiedad, todos contuvieron la respiración. Agustín,
que esperaba en la puerta, caminaba de un lado a otro, ansioso como un padre primerizo. Después de tantos protocolos médicos, verificaciones de seguridad y burocracias, Marina finalmente entró en casa, transportada en su cama hospitalaria especial. El reencuentro con Miguel se planeó para que tuviera lugar en el salón de música, ahora el corazón de la casa. Era el ambiente más amplio y aireado, con ventanas del suelo al techo que ofrecían una vista al jardín impecablemente cuidado. El piano de cola, silencioso en los últimos días, estaba preparado para volver a tocar. Cuando Miguel fue llevado al salón, sus ojos buscaron inmediatamente a su hermana. Incluso con sus limitaciones físicas, era imposible no notar la intensidad de esa mirada. Marina, todavía pálida por el ingreso, parecía haber cobrado nueva vida. Sus pupilas se dilataron al ver a su hermano y por primera vez desde el inicio de la enfermedad, las lágrimas corrieron por su rostro. Agustín, observando la escena, tampoco pudo contener la emoción. Este hombre, que antaño comandaba imperios financieros con la frialdad de un general, ahora lloraba abiertamente, con las manos temblorosas sosteniendo simultáneamente las manos de sus hijos. «Estamos juntos de nuevo», dijo, con la voz entrecortada. «Nuestra familia está completa». Luisa, posicionada discretamente en un rincón del salón, se sentía al mismo tiempo parte de ese momento y una observadora privilegiada de algo casi sagrado. En estos meses, había sido testigo de una transformación que muchos juzgarían imposible. Un hombre redescubriendo su humanidad, dos jóvenes encontrando formas de expresarse a pesar de los cuerpos que los aprisionaban, y una familia renaciendo de las cenizas de la desesperanza. El pianista, contratado especialmente para la ocasión, comenzó a tocar suavemente, una melodía que Marina había elegido varias veces antes de enfermar, Claro de Luna, de Debussy. Las notas fluían por el ambiente como agua cristalina, envolviendo a todos en una atmósfera de serenidad y esperanza. Fue en este preciso momento, bajo las delicadas notas del piano, cuando sucedió. Casi imperceptible al principio, pero innegable para quien observaba atentamente. Miguel, cuyos dedos habían permanecido inmóviles durante toda su vida, movió el pulgar derecho. Un movimiento minúsculo que duró solo una fracción de segundo, pero que fue captado por los atentos ojos de Luisa. Ella contuvo la respiración sin atreverse a interrumpir el momento. Podría haber sido solo otro espasmo involuntario, como tantos otros que los gemelos habían presentado a lo largo de los años. Pero algo le decía que era más. Algo significativo estaba ocurriendo. Cuando la música terminó y el silencio volvió a reinar en el salón, Luisa se acercó a Agustín y le susurró: «Miguel ha movido el pulgar, de forma voluntaria». Los ojos del empresario se abrieron de par en par. «¿Estás segura?» «Casi completamente segura. Fue durante la música, cuando Marina estaba más cerca de él». Agustín miró a su hijo con una intensidad renovada. «Miguel», llamó suavemente. «Hijo, ¿puedes mover el dedo otra vez? Para mostrar que nos estás escuchando». Toda la sala quedó en suspenso. Los segundos se arrastraban, y entonces, como una respuesta a una plegaria, el pulgar de Miguel se movió de nuevo. Esta vez no había duda. Era un movimiento intencional, deliberado. «Dios mío», susurró Agustín, cayendo de rodillas junto a su hijo. «Lo estás consiguiendo, Miguel. Estás encontrando un camino». El equipo médico fue llamado inmediatamente. La doctora Marisa, que ya había presenciado tantos milagros en la mansión Mendoza en los últimos meses, examinó a Miguel con meticulosidad. Las pruebas de respuesta muscular, que antes habían dado resultados completamente negativos, ahora mostraban una actividad mínima, pero medible, en los músculos de la mano derecha. «No quiero crear expectativas irreales», dijo la médica, con cautela profesional. «Pero aquí está sucediendo algo que desafía nuestras predicciones anteriores. Miguel está demostrando un control voluntario sobre un grupo muscular que, según todos los exámenes, no debería responder a las órdenes cerebrales». «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Agustín, intentando controlar la esperanza que crecía en su pecho.
significa que necesitamos reevaluar completamente nuestra comprensión de la condición de los gemelos. Puede que las vías neurales estén encontrando caminos alternativos, o quizás la condición no sea tan irreversible como pensábamos inicialmente. Luisa, que seguía la conversación, no podía dejar de sonreír. Desde el primer día había creído que los gemelos eran más que sus diagnósticos, más que estadísticas médicas. Ahora tenía la primera prueba concreta de que tenía razón. Necesitamos intensificar la estimulación sensorial, sugirió, sin poder contener su entusiasmo. Quizás la música fue el detonante para Miguel, y si probamos diferentes estímulos combinados, música, colores, aromas, texturas. La doctora Marisa, que antes habría descartado tales sugerencias como fantasiosas, ahora asentía pensativamente. Vale la pena intentarlo. De hecho, voy a solicitar una batería completa de nuevas pruebas. Quizás estemos presenciando un caso que cambiará la literatura médica sobre síndromes neurológicos raros. En los días que siguieron, la mansión Mendoza se transformó en un laboratorio de posibilidades. Se consultó a especialistas en neuroplasticidad. Terapeutas ocupacionales desarrollaron protocolos personalizados. Músicos de diferentes estilos se presentaron en el salón buscando descubrir qué sonoridades provocaban mayores reacciones en los gemelos. Miguel continuó demostrando progresos con el movimiento del pulgar. Lentamente, consiguió desarrollar un sistema rudimentario de comunicación, un movimiento para sí, dos para no. Era limitado, pero revolucionario para quien antes dependía exclusivamente del movimiento de los ojos para expresarse. Marina, inspirada por los avances de su hermano, también comenzó a mostrar signos de progreso. Durante una sesión de estimulación con luces de colores, sus labios se movieron ligeramente, como si intentara sonreír. Aunque el movimiento fue casi imperceptible, las cámaras de alta definición instaladas en el salón captaron el momento, que fue analizado fotograma a fotograma por los especialistas. Es definitivamente un movimiento voluntario, confirmó el neurólogo contratado para evaluar las imágenes. Hay activación de los músculos cigomáticos asociados a la sonrisa. Agustín, que antes buscaba consuelo en informes financieros y hojas de cálculo de crecimiento, ahora se encontraba absorto en artículos científicos, estudios de caso, relatos de recuperaciones neurológicas, consideradas imposibles. Absorbía información con la misma voracidad con la que antes estudiaba mercados y oportunidades de negocio. Estamos solo empezando a arañar la superficie de lo que es posible, decía, con un brillo casi febril en los ojos. Si Miguel y Marina han conseguido esto en pocos meses, imagina lo que pueden lograr en un año, en 5 años. Luisa observaba esta transformación con una mezcla de admiración y preocupación. Admiración por la forma en que Agustín se había reinventado, transformando su obstinación empresarial en dedicación paternal. Preocupación porque temía que expectativas excesivas pudieran llevar a decepciones devastadoras. Necesitamos celebrar cada pequeña victoria, le recordaba gentilmente a Agustín durante sus conversaciones nocturnas en la terraza. Pero también necesitamos aceptar que habrá límites, retrocesos, días difíciles. Lo sé, respondía él, con una sonrisa cansada. Pero mira, Luisa, durante 2 años viví en la más completa oscuridad. Creí que mis hijos estaban perdidos para siempre dentro de cuerpos que no respondían. Ahora sé que están ahí dentro, luchando por conectar, por expresarse. ¿Cómo puedo no entusiasmarme con cada mínima señal de progreso? Y así, entre pequeñas victorias y frustraciones ocasionales, la vida seguía en la mansión Mendoza. Lo que antes era un ambiente estéril y opresivo, se había transformado en un espacio de experimentación, creatividad y, sobre todo, esperanza. La noticia de los progresos de los gemelos Mendoza no tardó en extenderse más allá de los muros de la mansión. España siempre ha tenido fascinación por las historias de superación, y aquella parecía sacada directamente de un guión de cine. El poderoso empresario, sus hijos con una condición considerada irreversible,
y la humilde cuidadora que había visto posibilidades donde especialistas de renombre solo veían límites. Fue el neurólogo contratado por Agustín, el doctor Rafael Bueno, quien primero sugirió documentar formalmente el caso. Lo que está sucediendo aquí es científicamente relevante, argumentó durante una reunión con el equipo multidisciplinar que ahora cuidaba de los gemelos. Puede ofrecer esperanza y nuevas vías de tratamiento para otras familias que enfrentan condiciones similares. Agustín, que durante toda su vida había valorado la privacidad y la discreción, inicialmente se resistió a la idea. «Mis hijos no son conejillos de indias», respondió secamente. La simple sugerencia de exponer a Miguel y Marina al escrutinio público lo dejaba profundamente incómodo. Años de experiencia en el mundo corporativo le habían enseñado que la visibilidad a menudo venía acompañada de vulnerabilidad. Fue Luisa quien finalmente le hizo reconsiderar. «Entiendo tu instinto de proteger a los gemelos», dijo, durante uno de sus paseos por el jardín. Un nuevo hábito que habían desarrollado, momentos robados del día para conversar lejos de las presiones y la intensa rutina de la casa. Pero piensa en cuántas familias están sufriendo en este momento, creyendo que no hay esperanza para sus hijos. Agustín observó el cielo, donde nubes oscuras se formaban anunciando lluvia. «No quiero crear falsas esperanzas», respondió finalmente. «No sabemos hasta dónde pueden llegar Miguel y Marina. Si compartimos esta historia y luego se estancan o peor retroceden». Luisa le tocó ligeramente el brazo, un gesto que meses atrás habría sido impensable dada la distancia profesional que el empresario siempre había mantenido con todos a su alrededor. «Quizás el mayor regalo que Miguel y Marina pueden dar al mundo sea precisamente este, la noción de que los diagnósticos no son sentencias definitivas, que siempre hay espacio para la esperanza, aunque los resultados varíen de persona a persona». Agustín consideró esas palabras durante largos momentos. Había una verdad innegable allí. ¿Quién era él para impedir que otros padres encontraran el mismo atisbo de luz que había transformado su existencia? Finalmente, accedió a la documentación del caso, pero con condiciones estrictas. Nada de exposición mediática sensacionalista, solo informes científicos rigurosos, revisados por pares, publicados en revistas especializadas. Lo que nadie podría haber previsto es que el caso clínico, publicado inicialmente en una discreta revista médica española, rápidamente llamaría la atención internacional. Hermanos desafían pronóstico de síndrome neurológico raro con enfoque no convencional. El título aparentemente técnico abría las puertas a una narrativa que tocaba corazones. Semanas después de la publicación, el teléfono de la mansión no paraba de sonar. Periodistas, investigadores, asociaciones de pacientes, todos querían saber más sobre el milagro Mendoza, como algunos ya lo llamaban. Agustín, predecible en su reacción, levantó los muros metafóricos aún más alto, negándose a convertir la odisea de sus hijos en un espectáculo. Pero entonces, algo cambió su perspectiva de nuevo. Un correo electrónico enviado por una madre de Sevilla contando sobre su hija de 5 años, diagnosticada con una variación del mismo síndrome. «Después de leer sobre sus hijos, he vuelto a soñar», escribía. «Por primera vez desde el diagnóstico puedo mirar a mi hija e imaginar posibilidades, no solo limitaciones». Agustín leyó y releyó aquel correo simple, sin florituras, escrito por una profesora de escuela pública que probablemente nunca tendría acceso a los recursos que él había movilizado para Miguel y Marina. Había una humanidad cruda en aquellas palabras que lo conmovió profundamente. Esa misma noche, después de largas horas de reflexión, llamó a Luisa a su despacho. «Quiero crear una fundación», anunció sin preámbulos. «Un centro de investigación y tratamiento para niños con síndromes neurológicos raros. Quiero poner a disposición los métodos que hemos desarrollado aquí, adaptados a diferentes realidades sociales y económicas». Luisa no pudo ocultar la sonrisa que iluminó su rostro. «Es una idea maravillosa, Agustín. Tú serás la directora ejecutiva», continuó él,
como si ya lo hubiera planeado todo mentalmente. Nadie entiende mejor la filosofía detrás de lo que hemos hecho aquí. Nadie tiene más intuición y sensibilidad para guiar este proyecto. Ella sintió el peso de esa propuesta. No tengo formación para eso. Nunca he administrado nada más que un pequeño equipo de voluntarios en Cáceres. Agustín sonrió, esa sonrisa rara que transformaba por completo su rostro austero. Y yo nunca fui padre hasta que tuve a Miguel y Marina. Algunas cosas se aprenden sobre la marcha. Aquella conversación marcó el inicio de una nueva fase, no solo para los gemelos, sino para todos a su alrededor. La Fundación Mendoza comenzó a tomar forma, inicialmente en los proyectos arquitectónicos de un edificio completamente adaptado en la zona de La Moraleja, luego en las consultorías con especialistas en gestión de organizaciones sin fines de lucro y finalmente en la cuidadosa selección de los primeros profesionales. Mientras tanto, en la mansión, la rutina de estimulación y comunicación con Miguel y Marina continuaba evolucionando. El movimiento del pulgar de Miguel ahora le permitía operar un interruptor adaptado, controlando desde la selección de música hasta la navegación en sistemas de comunicación más sofisticados en su tablet. Marina, por su parte, había desarrollado un control más refinado de los movimientos oculares, creando a través del seguimiento visual pinturas digitales impresionantes que expresaban una sensibilidad artística inesperada. Fue durante una sesión de musicoterapia que ocurrió el siguiente gran avance. El pianista contratado por Agustín, el maestro Claudio, un señor de 70 y pocos años con el pelo blanco siempre desaliñado, desarrollaba un trabajo sensorial con los gemelos, explorando diferentes timbres y vibraciones. Posicionaba los instrumentos cerca de los cuerpos de Miguel y Marina, permitiéndoles sentir las reverberaciones directamente. Esa tarde específica, había traído un violonchelo. El instrumento, con sus frecuencias graves y vibraciones intensas, parecía producir un efecto particularmente fuerte en Marina. Sus pupilas se dilataban visiblemente cuando el arco se deslizaba por las cuerdas más graves. «Le está gustando», comentó Luisa, que siempre acompañaba las sesiones. «Mira cómo le brillan los ojos». El maestro Claudio, con la sabiduría de quien ha pasado la vida conectándose con la gente a través de la música, asintió y continuó tocando, ahora posicionando el instrumento de forma que parte de él tocara ligeramente el brazo de Marina. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. Marina emitió un sonido. No era un gemido reflejo como los que ocasionalmente se escapaban de su garganta durante procedimientos incómodos. Era una nota sostenida que parecía intentar acompañar el tono grave del violonchelo. Toda la sala se congeló. Luisa y el maestro intercambiaron miradas de asombro. No era posible, según todos los diagnósticos, que Marina tuviera control voluntario sobre sus cuerdas vocales. «Sigue tocando», susurró Luisa, temiendo romper la magia del momento. El maestro retomó la melodía, ahora aún más suave y atento. Y de nuevo, de forma vacilante pero innegable, Marina emitió un sonido que acompañaba la nota del instrumento. Agustín, que estaba en una videoconferencia con posibles socios para la fundación, fue llamado de inmediato. Cuando entró en la sala y fue testigo del fenómeno por sí mismo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Está cantando», dijo con la voz embargada por la emoción. «Mi hija está cantando». Los especialistas quedaron perplejos. No había una explicación médica convencional para ese desarrollo repentino. Se realizaron exámenes adicionales, revelando una actividad cerebral intensificada en las áreas asociadas al procesamiento musical durante las sesiones con el violonchelo. «Es como si la música estuviera creando nuevas vías neuronales», explicó el doctor Rafael, estudiando los resultados de los exámenes. «Como si el cerebro de Marina estuviera encontrando rutas alternativas para expresarse». Este avance inesperado inspiró al equipo a intensificar aún más los enfoques no convencionales. Si Marina podía emitir sonidos en respuesta a la música, ¿qué otros potenciales inexplorados existían? ¿Qué otras puertas podrían abrirse? El caso, ahora seguido por investigadores de diversas universidades, incluyendo Harvard, Oxford y la UCM,
comenzaba a ganar aún más credibilidad científica. Lo que inicialmente podría haber sido descartado como coincidencia o interpretación excesivamente optimista, ahora estaba documentado, medido, analizado. Mientras la atención externa al caso aumentaba, algo más sutil e igualmente transformador ocurría dentro de la mansión Mendoza. La relación entre Agustín y Luisa, inicialmente estrictamente profesional, luego evolucionando hacia una asociación basada en el respeto mutuo, comenzaba a adquirir matices más complejos. No era solo la admiración que Agustín sentía por la intuición y dedicación de Luisa, ni solo la gratitud que ella sentía porque él hubiera confiado en sus métodos no convencionales. Era algo más profundo, que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar, y mucho menos discutir abiertamente. Estaban los pequeños momentos, tazas de café compartidas en las madrugadas de insomnio, cuando ambos se preocupaban demasiado por el progreso de los gemelos como para dormir. Los paseos por el jardín, inicialmente con propósitos prácticos de discusión, que se volvían cada vez más largos y personales. Las manos que ocasionalmente se tocaban al ajustar equipos o posicionar a los gemelos, y que permanecían conectadas un segundo más de lo necesario. El equipo se daba cuenta. Las miradas intercambiadas, el tono de voz que cambiaba sutilmente cuando uno hablaba con el otro, la forma en que parecían capaces de comunicarse sin palabras, pero nadie se atrevía a comentar. Había un respeto unánime por el espacio emocional que tanto Agustín como Luisa necesitaban. Fue Miguel quien, de forma inesperada, sacó el tema a la luz. Usando su sistema de comunicación, cada vez más refinado, seleccionó imágenes durante una sesión con Luisa, su padre, ella, y un corazón entre ellos. «¿Qué intentas decir, Miguel?», preguntó ella, sintiendo que la cara le ardía de vergüenza, agradecida de que Agustín no estuviera en la sala en ese momento. Miguel parpadeó una vez, el código para sí, y luego seleccionó más imágenes, la familia reunida, una sonrisa, el sol brillando. «¿Crees que tu padre y...?» Chayote, Luisa no pudo terminar la frase, pero Miguel completó el pensamiento seleccionando la palabra amor en su panel de comunicación. Aquella intervención inocente de Miguel provocó en Luisa una avalancha de emociones contradictorias. Había entrado en esa casa como profesional, con el único objetivo de cuidar de los gemelos de la mejor manera posible. Nunca podría haber imaginado que se involucraría emocionalmente con la familia y mucho menos con Agustín, un hombre de un universo tan diferente al suyo. «Es complicado, Miguel», respondió finalmente, intentando encontrar palabras que un niño de 4 años pudiera comprender. «Tu padre y yo somos amigos, compañeros, trabajamos juntos para cuidar de ti y de Marina». Miguel no parecía convencido. Con movimientos determinados del pulgar, seleccionó «Papá feliz contigo». ¿Cómo negar aquello? Era verdad. Agustín era un hombre transformado. La amargura y la desesperación que lo consumían cuando Luisa llegó a la mansión habían dado paso a una esperanza cautelosa, una capacidad renovada de encontrar alegría en las pequeñas conquistas del día a día. Y sí, parte de esa transformación había ocurrido a través de la conexión entre ellos. Esa misma noche, mientras los gemelos dormían y la mansión se silenciaba, Agustín y Luisa se sentaron en la terraza, como habían hecho cientos de veces antes. El cielo de Madrid, normalmente opacado por la contaminación lumínica, sorprendía con algunas estrellas visibles. Un silencio cómodo flotaba entre ellos, hasta que Agustín lo rompió. «Miguel me ha dicho algo interesante hoy». El corazón de Luisa se aceleró. «¿Qué ha sido?» «Cree que deberíamos abrir la fundación a familias de todas las clases sociales, no solo para quienes no pueden pagar. Dijo que el dinero no debería ser lo que determina quién recibe el tratamiento». Luisa se relajó aliviada. No era sobre ellos, después de todo. «Tiene razón», respondió observando el perfil de Agustín contra el cielo nocturno. «Algunas de las familias más ricas que conozco son también las más perdidas cuando se trata de lidiar con condiciones como la de los gemelos». Exactamente lo que pensé.
Es fascinante cómo funciona su mente, ¿verdad? Cómo consigue captar matices que muchos adultos ignorarían. Los dos son extraordinarios, asintió Luisa. Siempre supe que había mentes brillantes atrapadas en esos cuerpos. Agustín se giró para mirarla, con los ojos reflejando las pocas estrellas visibles. Tú siempre supiste muchas cosas que al resto nos costó percibir. Había algo diferente en su voz. Una vulnerabilidad que el empresario rara vez permitía traslucir. Miguel también me preguntó otra cosa, continuó él, después de un momento de vacilación. Me preguntó si formarías parte de nuestra familia permanentemente. El mundo pareció detenerse por un instante. Luisa sintió que le faltaba el aire. ¿Y qué le respondiste?, consiguió preguntar, con la voz casi en un susurro. Le dije que eso dependía de ti, que no podemos presuponer lo que quieres para tu futuro. Sus miradas se encontraron cargadas de preguntas no formuladas, de posibilidades no exploradas. ¿Y qué quieres tú, Agustín?, se atrevió a preguntar finalmente. Él pareció sorprendido por lo directo de la pregunta, pero no retrocedió. Quiero que te quedes, respondió con una sencillez desconcertante, no solo por los gemelos, aunque te necesitan más de lo que puedo expresar, sino también por mí. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de significados. Por un momento, ninguno de los dos supo cómo continuar. Yo no soy Elena, dijo Luisa, finalmente, refiriéndose a la exesposa que había abandonado a la familia en los momentos más difíciles. Era un miedo que llevaba consigo, que Agustín solo estuviera buscando llenar un vacío, reemplazar la figura materna que los gemelos habían perdido tan pronto. No, asintió Agustín con una leve sonrisa. No lo eres, y lo agradezco todos los días. Antes de que pudieran continuar esa conversación, que parecía a punto de cambiar el curso de sus vidas, fueron interrumpidos por uno de los enfermeros de noche. Marina tenía fiebre de nuevo, no tan alta como la última vez, pero suficiente para causar preocupación, especialmente considerando su historial reciente de infección respiratoria. La conversación personal quedó en espera mientras ambos volvían a sus roles de cuidadores. Así funcionaba en esa casa. Las necesidades de los gemelos siempre eran lo primero, y en cierto modo, quizás fue esa dedicación compartida la que había creado la profunda conexión entre ellos. La fiebre de Marina se dio con medicación, pero el episodio sirvió como un recordatorio de la fragilidad que aún rodeaba a los gemelos, a pesar de todos los avances. El doctor Rafael sugirió una investigación más profunda para entender si había algún patrón en las recurrencias. Podría ser algo estacional o quizás relacionado con ciertos tipos de estimulación, ponderó. Necesitamos mapearlo con precisión para evitar retrocesos. Esta nueva preocupación sacó a la luz un dilema que Agustín y Luisa enfrentarían repetidamente en los meses siguientes. ¿Cómo equilibrar el impulso de seguir avanzando, explorando nuevas posibilidades, con la necesidad de respetar los límites físicos de los gemelos? Cada nueva técnica, cada experimento, cada sesión intensiva representaba tanto una oportunidad como un riesgo. Mientras tanto, la Fundación Mendoza tomaba forma rápidamente. El edificio en La Moraleja, diseñado por uno de los arquitectos más renombrados del país, estaba casi terminado. Los equipos, importados de Europa y Estados Unidos, llegaban semanalmente. El personal, cuidadosamente seleccionado, incluyendo a algunos de los profesionales que habían participado en el tratamiento de los gemelos, recibía una formación intensiva. La inauguración estaba prevista para dentro de 2 meses. Sería un evento discreto, sin la cobertura mediática que normalmente acompañaba las iniciativas del Grupo Mendoza, respetando la privacidad que Agustín tanto valoraba. Aún así, la expectación era enorme, especialmente entre las familias que ya se habían puesto en contacto, desesperadas por ayuda y orientación. Para Luisa, la proximidad de la fecha traía sentimientos contradictorios. Por un lado, estaba profundamente comprometida con la visión de la Fundación, con la posibilidad de compartir lo que habían aprendido y ayudar a otros niños. Por otro, su nueva posición
significaría menos tiempo en la mansión, menos implicación directa en el día a día de los gemelos. «Estoy dividida», le confesó a Agustín durante otra de sus conversaciones nocturnas, días después del episodio de fiebre de Marina. «Quiero hacer este trabajo en la fundación, creo en él con todo mi corazón. Pero la idea de alejarme de los gemelos, aunque sea parcialmente...» «No tienes que elegir», respondió Agustín, que había pasado la vida tomando exactamente ese tipo de decisiones difíciles. «Podemos crear un sistema en el que continúes supervisando los cuidados aquí, mientras diriges la fundación. No será fácil, pero si alguien puede hacerlo, eres tú». Luisa sintió una oleada de gratitud. Agustín siempre la había visto como capaz, desde los primeros días, cuando todos los demás dudaban. Esa confianza había sido transformadora no solo para los gemelos, sino para ella misma. «Gracias por creer en mí», dijo simplemente. «Siempre», respondió él en un tono que hizo que su corazón se acelerara. Había algo nuevo creciendo entre ellos, algo que ninguno de los dos había planeado o buscado, pero que parecía tan natural como el amanecer después de una larga noche. No era solo respeto profesional o gratitud mutua. Era más profundo, más aterrador, más lleno de posibilidades. A la mañana siguiente, mientras tomaban café en la cocina, otro hábito que se había desarrollado naturalmente, desafiando las convenciones de la casa, donde las comidas de los empleados normalmente se servían en un área separada, una noticia inesperada llegó a través de la doctora Marisa. «Acabo de recibir un correo de la Asociación Internacional de Neurología», dijo, entrando en la cocina con una animación inusual para alguien normalmente tan contenida. «Están organizando una conferencia sobre síndromes neurológicos raros en Ginebra dentro de 3 semanas, y quieren que el caso de los gemelos se presente como estudio principal». Agustín y Luisa intercambiaron miradas preocupadas. Una presentación internacional significaría aún más visibilidad, algo que habían estado gestionando cuidadosamente hasta entonces. No sería necesaria la presencia de Miguel y Marina, se apresuró a aclarar la doctora Marisa, leyendo la vacilación en sus rostros. Solo datos clínicos, resultados de pruebas, documentación de los avances. Es una oportunidad única para validar científicamente lo que hemos conseguido aquí, para influir en protocolos de tratamiento a nivel global. Luisa podía ver el conflicto en los ojos de Agustín. El hombre que siempre había buscado el control absoluto ahora se encontraba ante decisiones donde ninguna opción ofrecía certezas. «¿Quién presentaría el caso?», preguntó él finalmente. «Idealmente el equipo principal», respondió la doctora Marisa. «El doctor Rafael, yo y por supuesto Luisa. Ella es una pieza fundamental en esta historia». Agustín asintió lentamente, procesando la información. «Necesito pensar en ello», dijo finalmente. «Consultar también a Miguel y Marina. Tienen derecho a opinar sobre cómo se comparte su historia». Era una respuesta que resumía perfectamente la transformación de Agustín Mendoza. El hombre que antaño tomaba decisiones unilaterales que impactaban a miles de empleados sin pestañear, ahora consultaba a sus hijos de 4 años sobre algo tan importante como la difusión de su caso médico. Esa misma tarde, usando los sistemas de comunicación adaptados, Miguel y Marina fueron informados sobre la conferencia y consultados sobre sus deseos. La respuesta llegó sin vacilación. Ambos querían que su historia fuera compartida, que ayudara a otros niños. «Tienen los corazones más generosos que he conocido», comentó Luisa, emocionada con la respuesta. «Después de todo lo que han pasado, todavía piensan en ayudar a los demás». «En eso se parecen a su madre», respondió Agustín con una punzada de melancolía. Era raro que mencionara a Elena, cuyo abandono todavía pesaba como una sombra sobre la familia. «No subestimes tu influencia», replicó Luisa gentilmente. «Puede que al principio te motivara el éxito material, pero tu impulso siempre fue proteger, proveer, crear seguridad. Eso también es una forma de generosidad». Agustín sonrió levemente, agradecido por la forma en que ella siempre conseguía ver lo mejor de él, incluso cuando él mismo no podía. «Entonces está decidido», concluyó,
Iréis a Ginebra a presentar el caso, pero con una condición. Quiero que evitéis cualquier tipo de sensacionalismo. Esto es ciencia, no espectáculo. Absolutamente, asintió la doctora Marisa. Mantendré el enfoque estrictamente en los aspectos clínicos y metodológicos. Y yo me aseguraré de que no se pierda el componente humano, complementó Luisa. Que Miguel y Marina sean presentados como personas, no como casos. Los preparativos para la conferencia comenzaron de inmediato. Se compilaron datos, se prepararon presentaciones, se organizó la documentación. Mientras tanto, la rutina de cuidados y estimulación de los gemelos continuaba, ahora con un énfasis especial en las habilidades vocales de Marina y en el control motor progresivo de Miguel. Fue durante una de estas sesiones regulares que Marina sorprendió a todos de nuevo. El maestro Claudio tocaba el violonchelo como de costumbre, y Marina lo acompañaba con sus sonidos vocales, ahora con mayor control y variación tonal. Pero esta vez, algo diferente sucedió. En medio de los sonidos musicales, surgió algo que parecía inequívocamente una palabra. Papá. Toda la sala se congeló. El maestro dejó de tocar con el arco suspendido en el aire. Luisa, que supervisaba la sesión, abrió los ojos en shock. ¿Has oído eso?, le preguntó al maestro, temiendo que su mente hubiera creado lo que tanto deseaba oír. Sí, confirmó él, igualmente atónito. Ha sido una palabra. ¿Marina?, llamó Luisa acercándose a la niña. ¿Has dicho algo, cariño? Los ojos de Marina brillaban con una intensidad rara, incluso para ella. Sus labios se movieron de nuevo con un esfuerzo visible y el mismo sonido emergió. Papá. No había duda ahora. Era una palabra, la primera palabra de Marina. Agustín tiene que oír esto, dijo Luisa cogiendo ya el teléfono para llamarlo. Él estaba en una reunión en la sede del grupo, la primera en meses a la que asistía personalmente, preparando la transición de sus responsabilidades para dedicarse más a la fundación. Cuando recibió la llamada no dudó un segundo. Voy de camino, fue todo lo que dijo antes de colgar, dejando a ejecutivos y abogados perplejos en la sala de reuniones. Mientras esperaban su llegada, Luisa y el maestro continuaron estimulando a Marina, tocando suavemente y preguntándole si le gustaría decir algo más. La niña parecía concentrada, como si estuviera reuniendo fuerzas para un esfuerzo monumental. Cuando Agustín finalmente entró corriendo en la sala, con la cara roja de quien había subido las escaleras en lugar de esperar al ascensor, Marina inmediatamente fijó los ojos en él. Y entonces, con una claridad sorprendente para alguien que nunca había hablado antes, dijo de nuevo, «Papá». Agustín cayó de rodillas, junto a su hija, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Sí, mi amor», respondió con la voz embargada por la emoción. «Estoy aquí. Tu papá está aquí». La primera palabra de Marina provocó una revolución en la mansión Mendoza. Se consultó inmediatamente a especialistas en logopedia, se adquirieron nuevos equipos, se desarrollaron protocolos de estimulación vocal. Se había conseguido decir papá, ¿qué otras palabras podrían surgir? ¿Qué historias esperaban ser contadas por esa voz recién descubierta? El progreso, como siempre, no fue lineal. Pasaban días sin que Marina consiguiera repetir la hazaña. La frustración era visible en sus ojos expresivos, ventanas a una mente que comprendía mucho más de lo que podía expresar. Luisa y Agustín recordaban constantemente al equipo que la paciencia era esencial, que cada pequeña victoria merecía ser celebrada, independientemente del tiempo que pasara entre ellas. «Estamos redescubriendo el valor del tiempo aquí», comentó Agustín una noche, mientras él y Luisa revisaban los informes del día en la biblioteca de la mansión. «Yo, que he pasado toda la vida corriendo contra el reloj, cerrando negocios en plazos imposibles, ahora aprendo que algunos de los logros más importantes pueden llevar semanas, meses, incluso años». Luisa sonrió, observando cómo la luz de la lámpara suavizaba las líneas de preocupación que antes marcaban permanentemente el rostro del empresario.
Es una forma diferente de medir el éxito, ¿no? Completamente diferente, asintió él. Antes medía el éxito en números, beneficios, adquisiciones, valor de mercado. Ahora es una palabra, un movimiento, una sonrisa. La conversación fue interrumpida por el sistema de comunicación de la casa. Miguel estaba llamando. Desarrollado especialmente para los gemelos, el sistema permitía que, con el movimiento del pulgar, Miguel activara una alerta en cualquier estancia de la mansión, convocando ayuda o compañía. Cuando llegaron a la habitación del niño, lo encontraron agitado. Los monitores mostraban un ritmo cardíaco acelerado, una respiración irregular. Sus ojos, siempre expresivos, comunicaban una urgencia que Luisa reconoció de inmediato. «¿Quiere mostrarnos algo?», dijo, acercándose a la cama. «Miguel, cariño, ¿qué pasa? Puedes usar el comunicador». El pulgar de Miguel se movió con determinación sobre el dispositivo adaptado. En la pantalla apareció una secuencia de imágenes. Marina, Boca, sol naciendo. «¿Crees que tu hermana va a hablar de nuevo mañana?», interpretó Luisa, habituada al sistema de comunicación pictórica que habían desarrollado. Un parpadeo. «Sí». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Agustín, todavía maravillado por la misteriosa conexión que compartían los gemelos. Miguel seleccionó un símbolo que habían creado recientemente. Un hilo conectando dos corazones. Era como se refería al vínculo especial con Marina, algo que la ciencia aún no podía explicar completamente, pero que se manifestaba en momentos como este. A la mañana siguiente, exactamente como Miguel había anticipado, Marina habló de nuevo. Esta vez no fue solo papá, sino también mí, su intento de decir Miguel. Dos palabras, cargadas de significado, las personas más importantes en su pequeño universo. Este episodio consolidó algo que Luisa sospechaba desde hacía tiempo. Los gemelos poseían una forma de comunicación entre ellos que trascendía los métodos convencionales. No era telepatía, como algunos titulares sensacionalistas sugerirían más tarde, sino una sensibilidad aguda a las mínimas alteraciones del otro. Microexpresiones, cambios sutiles en la respiración, dilatación pupilar, señales que pasarían desapercibidas para la mayoría, pero que para ellos, atrapados en cuerpos limitados y con los sentidos extremadamente desarrollados, comunicaban mundos. La conferencia en Ginebra se acercaba rápidamente. Luisa, el doctor Rafael y la doctora Marisa trabajaban intensamente en la preparación de la presentación, decididos a transmitir no solo los aspectos científicos del caso, sino también su dimensión humana. Pasaban horas discutiendo la mejor forma de presentar los vídeos de los avances de los gemelos, los gráficos que mostraban la evolución de sus capacidades, los testimonios del equipo. Una semana antes del viaje, Agustín sorprendió a todos con un anuncio. «Voy con vosotros a Ginebra». La doctora Marisa no ocultó su sorpresa. «¿Está seguro, señor Mendoza?». Creía que prefería evitar la exposición pública en este caso. «Y sigo prefiriéndolo», respondió él, con una serenidad que contrastaba con la imagen del empresario implacable que un día fue. «No pretendo participar en la presentación ni dar entrevistas. Pero este caso, esta historia, es sobre mi familia. Y una familia debe permanecer unida en los momentos importantes». Lo que Agustín no dijo, pero Luisa comprendió de inmediato, era que no quería que ella enfrentara ese momento sola. La presentación ante un auditorio de expertos internacionales sería intimidante, especialmente para alguien sin formación académica formal en el área. Él estaría allí, en primera fila, como apoyo silencioso. «¿Y los gemelos?», preguntó Luisa, preocupada por la logística de dejarlos durante casi una semana. «Hemos hablado de ello», respondió Agustín, refiriéndose a la consulta que había hecho a Miguel y Marina a través de sus sistemas de comunicación. Entienden la importancia de la conferencia y han accedido a quedarse bajo el cuidado del equipo, pero les he hecho una promesa. A nuestro regreso, empezaremos a planificar viajes con ellos. Es hora de expandir sus horizontes más allá de los muros de esta mansión.
En los días previos al viaje, un clima de expectación se apoderó de la casa. Para el equipo médico, era la oportunidad de validación científica, de reconocimiento por parte de sus pares. Para Agustín, representaba la posibilidad de que la odisea de su familia pudiera realmente marcar una diferencia en la vida de Minonisintusen, otros niños con condiciones similares. Para Luisa, era una oportunidad de mostrar al mundo que la intuición y la sensibilidad tenían un lugar en la ciencia, que el cuidado centrado en el ser humano podía transformar pronósticos. La noche anterior a la partida fue especialmente emotiva. Luisa pasó horas con los gemelos, leyéndoles cuentos, cantando las canciones que se habían convertido en parte de su rutina, prometiéndoles que volvería pronto con muchas novedades. Cuando finalmente se despidió, tuvo que contener las lágrimas. Sería la primera vez que se separaría de ellos desde que comenzó a trabajar en la mansión. Al fin, salir de la habitación de los gemelos, se encontró con Agustín en el pasillo. Él parecía igualmente emocionado, aunque intentaba ocultarlo. «Te van a echar de menos», dijo, mientras caminaban juntos hacia la terraza, el lugar que se había convertido en su refugio para conversaciones privadas. «Y yo a ellos», respondió Luisa. «Nunca imaginé que me encariñaría tanto». La noche estaba sorprendentemente clara para los estándares de Madrid. Las estrellas salpicaban el cielo oscuro y una suave brisa traía el aroma de las gardenias que Agustín había mandado plantar alrededor de la mansión, una de las muchas transformaciones estéticas que la propiedad había sufrido en los últimos meses, abandonando la austeridad hospitalaria en favor de un ambiente más acogedor y vivo. «Nos has cambiado la vida, Luisa», dijo Agustín después de un momento de silencio contemplativo. «No solo la de Miguel y Marina, sino también la mía». «Todos hemos cambiado», respondió ella, sintiendo que el corazón se le aceleraba. «Es lo que sucede cuando las personas realmente conectan, cuando se permiten ser vulnerables unas con otras». Agustín se giró para mirarla, con los ojos reflejando las pocas estrellas visibles. «Yo no era un hombre que se permitiera vulnerabilidades. Pasé la vida construyendo muros, no puentes. ¿Y ahora?» La pregunta flotó entre ellos, cargada de posibilidades no dichas. «Ahora estoy aprendiendo que algunos muros deben caer para que la vida realmente comience», respondió él, extendiendo vacilantemente la mano para tocar el rostro de Luisa. «Y que algunas personas merecen el riesgo». El momento que siguió pareció inevitable, como si todo el viaje que habían compartido, los descubrimientos, las frustraciones, las pequeñas victorias, hubiera sido un preludio de este encuentro. El beso fue suave, casi vacilante, cargado de preguntas y promesas silenciosas. Cuando se separaron, ambos sabían que algo fundamental había cambiado. Ya no eran solo compañeros unidos por una misión común. Eran dos personas que habían encontrado, en medio del caos y el dolor, una conexión que trascendía las definiciones simples. «Te quiero», dijo Agustín, con la sencillez de quien finalmente encuentra las palabras para una verdad que ya conocía desde hacía mucho tiempo. «Y tengo miedo de ello, miedo de que sea demasiado complicado, de que las diferencias entre nuestros mundos sean demasiado grandes». Luisa sonrió, reconociendo sus propias inseguridades reflejadas en esas palabras. «Tengo los mismos miedos», admitió, «pero también estoy segura de una cosa. Lo que hemos construido aquí, no solo entre nosotros, sino con Miguel y Marina, es raro y precioso. Vale la pena luchar por ello». Esa noche, bajo las estrellas de Madrid, sellaron un compromiso silencioso de explorar este nuevo territorio juntos, con la misma valentía y paciencia que habían dedicado a los gemelos. El viaje a Ginebra marcó el inicio de una nueva fase. La presentación del caso en la conferencia internacional fue recibida con una mezcla de admiración y escepticismo saludable, exactamente lo que esperaban de la comunidad científica. Se hicieron preguntas difíciles, se cuestionaron metodologías, se propusieron hipótesis alternativas, pero el rigor de la documentación, combinado con los impresionantes vídeos que mostraban la evolución de los gemelos, conquistó incluso a los escépticos más acérrimos.
El verdadero impacto, sin embargo, llegó después de la presentación formal. Decenas de familias de varios países, enfrentando desafíos similares, buscaron al equipo. Se compartieron historias, se derramaron lágrimas, se renovaron esperanzas. Lo que había comenzado como un caso clínico único se transformaba rápidamente en un movimiento global. Agustín, que inicialmente había planeado mantenerse entre bastidores, se vio cada vez más involucrado. Su experiencia como empresario, combinada con su nueva perspectiva como padre de niños con necesidades especiales, ofrecía una visión única sobre cómo estructurar y expandir iniciativas como la Fundación Mendoza. «Estamos solo arañando la superficie de lo que es posible», le dijo a Luisa mientras sobrevolaban el Atlántico en el viaje de vuelta. «Necesitamos pensar a lo grande. No solo un centro en España, sino una red internacional. Intercambio de conocimientos, protocolos estandarizados, tecnologías accesibles». Luisa sonrió, reconociendo al viejo Agustín empresario emergiendo, pero ahora con un propósito completamente renovado. «Una cosa a la vez», le recordó gentilmente. «Primero tenemos que volver con los gemelos. Después, inaugurar la fundación. Entonces podremos conquistar el mundo». Él se rió cogiéndole la mano. «Tienes razón, como siempre, pero es difícil no soñar a lo grande cuando finalmente he encontrado algo que realmente vale la pena». El regreso a Madrid estuvo marcado por una sorpresa emocionante. Miguel y Marina, con la ayuda intensiva del equipo y motivados por la promesa de volver a ver a Agustín y Luisa, habían hecho progresos notables en los días de ausencia. Miguel había conseguido aumentar significativamente el control sobre su mano derecha, logrando mover ahora no solo el pulgar, sino también el índice. Marina, por su parte, había expandido su vocabulario a 5 palabras: papá, mí, para Miguel, Lu, para Luisa, sí y no. La inauguración de la Fundación Mendoza tuvo lugar 2 semanas después del regreso de Ginebra. Fue un evento discreto, como deseaba Agustín, pero cargado de emoción. Los primeros pacientes, 10 niños con diversas condiciones neurológicas raras, iniciarían su tratamiento la semana siguiente. Cada familia había sido cuidadosamente seleccionada, representando diferentes realidades socioeconómicas, regiones del país y estadios de la condición. Miguel y Marina, aunque no pudieron estar físicamente presentes en la ceremonia debido a sus limitaciones, participaron a través de un sistema de videoconferencia especialmente instalado. Cuando Agustín, en su breve discurso, agradeció a sus hijos por enseñarnos a todos el verdadero significado del coraje y la perseverancia, las lágrimas en los ojos de los gemelos fueron visibles para todos los presentes. En los meses que siguieron, la vida en la mansión Mendoza encontró un nuevo ritmo. Agustín dividía su tiempo entre la administración de la fundación, sus reducidas responsabilidades en el grupo empresarial y principalmente los momentos con sus hijos. Luisa, ahora oficialmente directora de metodologías terapéuticas de la fundación, continuaba supervisando personalmente el desarrollo de los gemelos, además de formar a equipos para atender a otros niños. La relación entre ellos floreció lentamente, con el cuidado de quien sabe que está construyendo algo precioso. Había desafíos, naturalmente. El mundo de Agustín, con sus responsabilidades corporativas, su riqueza, su historial de relaciones fracasadas, a veces parecía a galaxias de distancia de la sencillez y autenticidad que caracterizaban a Luisa. Pero a cada obstáculo, a cada momento de duda, volvían a los gemelos como fuente de inspiración. Si Miguel y Marina conseguían, día tras día, encontrar formas de superar limitaciones que parecían insuperables, ¿cómo podían ellos rendirse ante dificultades menores? Un año después de la llegada de Luisa a la mansión, se organizó una celebración especial, no solo para marcar el aniversario de aquel cambio que había transformado tantas vidas, sino también para conmemorar un hito significativo. Marina conseguiría por primera vez presentar públicamente una de sus pinturas digitales. La exposición, organizada en una galería en el centro de Madrid, reunió a críticos de arte, prensa especializada,
familiares de pacientes de la Fundación y, por supuesto, a todo el equipo que había acompañado la odisea de los gemelos. El transporte de Marina y Miguel al evento fue cuidadosamente planeado, con todos los equipos médicos necesarios para garantizar su comodidad y seguridad durante las pocas horas fuera de casa. Cuando las puertas de la galería finalmente se abrieron, los invitados fueron recibidos por una impresionante colección de 20 obras digitales, todas creadas por Marina usando solo el movimiento de los ojos y, más recientemente, leves movimientos de la cabeza. Las imágenes, abstractas pero profundamente emotivas, exploraban temas de conexión, transformación y libertad. Los críticos comentaron sobre la sofisticación inusual del uso de los colores y la profundidad emocional transmitida a través de formas aparentemente simples. En el centro de la exposición, en un pedestal especial, se encontraba la obra más impactante, un retrato estilizado de 4 figuras entrelazadas, representando claramente a Miguel, Marina, Agustín y Luisa. Sobre ellos, un cielo estrellado se abría, simbolizando posibilidades infinitas. El título de la obra, elegido por Marina a través de su sistema de comunicación, Familia Elegida. Durante el evento, Miguel sorprendió a todos al conseguir, con un esfuerzo visible pero una determinación inquebrantable, levantar ligeramente el brazo derecho, un movimiento que los médicos habían considerado imposible solo meses antes. El gesto, aparentemente simple para la mayoría de la gente, representaba para él un logro monumental. Estaba señalando la obra de su hermana, expresando su apoyo y admiración de la forma más elocuente que podía. Agustín, observando a sus hijos en ese momento de triunfo público, sintió una emoción que jamás habría imaginado posible años atrás, cuando recibió el devastador diagnóstico. No era solo orgullo, aunque éste estaba presente en abundancia, sino una especie de gratitud reverente por el privilegio de ser testigo de tal ejemplo de resiliencia humana. Luisa, a su lado, parecía leer sus pensamientos como siempre hacía. «Son extraordinarios, ¿verdad?», susurró cogiéndole la mano discretamente. «Igual que tú», respondió él, apretando suavemente sus dedos. Al final de la noche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían marchado, la pequeña familia permaneció en la galería vacía, disfrutando de un raro momento de privacidad en público. Marina había expresado el deseo de quedarse un poco más, de contemplar sus propias creaciones en el ambiente para el que habían sido concebidas. Miguel, como siempre sintonizado con las necesidades de su hermana, deseaba lo mismo. Fue entonces cuando ocurrió otro de esos momentos que desafiaban las explicaciones médicas. Marina, con un esfuerzo visible, articuló su frase más compleja hasta la fecha. «Gracias por creer». 4 palabras, simples, directas, profundas en su significado. Agustín y Luisa intercambiaron miradas emocionadas, reconociendo el inestimable regalo que esa frase representaba. «Siempre, mi amor», respondió Agustín, inclinándose para besar suavemente la frente de su hija. «Siempre creeremos en vosotros». En la semana siguiente a la exposición, una noticia sorprendente llegó a través del Dr. Rafael. Un centro de investigación neurológica en Suiza había desarrollado un procedimiento experimental que podría potencialmente aumentar la conectividad neuronal en casos como los de Miguel y Marina. No prometía una cura. Tal concepto había sido abandonado hacía mucho en favor de una visión más realista de progreso incremental, pero ofrecía posibilidades de mejoras significativas en la calidad de vida. Han seleccionado 20 casos en todo el mundo para la primera fase de ensayos clínicos, explicó el médico durante una reunión en la biblioteca de la mansión. Y les gustaría que Miguel y Marina participaran. La noticia fue recibida con cautela. Agustín y Luisa habían aprendido, a lo largo de ese viaje, a equilibrar la esperanza con el realismo, a no dejarse consumir por promesas de soluciones milagrosas. «¿Cuáles son los riesgos?», preguntó Luisa, siempre pragmática cuando se trataba del bienestar de los gemelos. El doctor Rafael explicó detalladamente el procedimiento. Era mínimamente invasivo. Utilizaba
Técnicas avanzadas de neuroestimulación y las pruebas preliminares en modelos animales mostraban resultados prometedores con efectos secundarios mínimos. Lo más importante, concluyó, es que incluso si no hay avances significativos, el conocimiento obtenido puede beneficiar a innumerables otros niños en el futuro. Este argumento, más que cualquier otro, resonó profundamente en Miguel y Marina cuando se les presentó el asunto. A través de sus sistemas de comunicación, ambos expresaron el deseo de participar, no solo por la oportunidad de mejorar sus propias condiciones, sino por la posibilidad de contribuir al avance científico que podría ayudar a otros. 3 meses después, la familia Mendoza se embarcaba en su primer viaje internacional junta. El jet privado había sido completamente adaptado para acomodar los equipos médicos de los gemelos, garantizando su comodidad y seguridad durante el largo vuelo hasta Zúrich. Desde allí, seguirían en una ambulancia especial hasta la clínica en las montañas, donde permanecerían durante 1 mes para la fase inicial del tratamiento experimental. La noche anterior al procedimiento, Agustín y Luisa conversaban en voz baja en la habitación de hotel adyacente a la de los gemelos. El ambiente era de expectación contenida, esa mezcla familiar de esperanza y aprensión que se había convertido en parte de sus vidas. «No importa el resultado», dijo Agustín, sosteniendo las manos de Luisa entre las suyas. «Ya hemos conseguido mucho más de lo que cualquier médico jamás predijo. Más de lo que yo jamás soñé que fuera posible en aquellos primeros días sombríos». Luisa asintió pensativa. «¿Sabes lo que más me impresiona de este viaje? No son solo los progresos físicos de Miguel y Marina, aunque sean extraordinarios. Es cómo todos nos hemos transformado en el proceso. Tú, yo, el equipo. Incluso la forma en que la medicina ve estas condiciones está cambiando gracias a ellos». «Ellos nos salvaron», asintió Agustín con lágrimas en los ojos. «Yo creía que mi misión era salvarlos, darles la mejor calidad de vida posible a pesar de las limitaciones. Pero la verdad es que ellos me salvaron de la prisión que yo mismo había construido, de ambición vacía, de relaciones superficiales, de una visión estrecha de lo que significa realmente vivir». Luisa se acercó, apoyando la cabeza en su hombro. «Y lo más increíble es que esta historia no ha hecho más que empezar. Independientemente de lo que pase mañana, seguirán enseñándonos, sorprendiéndonos, inspirándonos». A la mañana siguiente, mientras los gemelos eran preparados para el procedimiento, Agustín y Luisa permanecieron a su lado, compartiendo historias, cantando canciones familiares, creando un ambiente de calma y seguridad. Los médicos suizos, inicialmente sorprendidos por la insistencia de la familia en participar en todos los preparativos, pronto reconocieron el papel vital que esa conexión emocional desempeñaba en el bienestar de los niños. «¿Lista para otro capítulo de esta aventura?», le preguntó Agustín a Marina mientras ajustaba suavemente la almohada bajo su cabeza. La niña parpadeó una vez. «Sí», y entonces, con un esfuerzo visible pero decidido, movió los labios para articular: «juntos». Miguel, en la cama de al lado, completó el pensamiento de su hermana a su manera, moviendo el pulgar en el comunicador para seleccionar una imagen. La familia unida, de la mano, enfrentando lo desconocido sin miedo, porque se tenían los unos a los otros. Y así seguirían, no como víctimas de circunstancias trágicas, no como estadísticas médicas o casos de estudio, sino como una familia que había descubierto, a través de las adversidades más improbables, el verdadero significado del amor, el coraje y la posibilidad.